Buenos días, hermanos. Hoy hemos comenzado ayer domingo hemos comenzado la semana 25 del tiempo ordinario. Hoy lunes de esta semana 25 comenzamos a escuchar el libro de Esdras, que tiene una importancia muy grande porque nos empieza a narrar la vuelta del pueblo de Israel del destierro, cuando fueron desterrados a Babilonia, a la tierra prometida. Es como un nuevo éxodo, una nueva liberación. Y dice así la lectura del libro de Esdras, que empieza por el capítulo primero, desde el comienzo, ¿no? El año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que proclamara de palabra y por escrito en todo su reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que edifique un templo en Jerusalén de Judá. El que de vosotros pertenezca a su pueblo, que su Dios sea con él, que suba a Jerusalén de Judá a reconstruir el templo del Señor Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Y a todos los que hayan quedado en el lugar donde vivan, que las personas del lugar en donde estén les ayuden con plata, oro, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Entonces los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes, los levitas y todos aquellos a quienes Dios había despertado el espíritu se pusieron en marcha hacia Jerusalén para reconstruir el templo del Señor. Todos sus vecinos les ayudaron con toda clase de plata, oro, bienes, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Bueno, hasta aquí la lectura. Algunos detalles. Os decía antes que termina el destierro del pueblo de Dios. Ciro, el rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, porque el profeta Jeremías ya había profetizado que el pueblo de Dios volvería del destierro a la reconstrucción del templo. Y nos dice la lectura que el Señor despertó el espíritu de Ciro. De hecho, el pueblo de Dios llegará a ver a Ciro como un ungido del Señor, ¿no? Un ungido es aquel sobre el que desciende el espíritu del Señor para liberar al pueblo, ¿no? Es toda una imagen de Cristo. Y Ciro proclama lo que hemos escuchado de palabra y por escrito, ¿no? Y decreta que el pueblo de Dios vuelva a su tierra prometida para reconstruir el templo, para reedificar el templo. Entonces vuelven todos los desterrados para que el templo se convierta en un lugar donde sacrificar al Señor, ¿no? Ese templo que había mandado construir Salomón, que va a ser el centro de todo el culto de Dios, de todo el culto de Yahvé. Al templo de Jerusalén, de hecho, se acudirá desde todo el país, como dice el Salmo, para contemplar el rostro de Dios. Es para todos los fieles judíos, el templo es para todos ellos objeto de un amor conmovedor, que es la alianza nueva que Dios hace con su pueblo. Es la sede del Dios del cielo, es como una réplica de la sede celestial, el templo, el modo en que Dios se hace presente en la tierra. Y sin embargo, no todos tienen un sentido adecuado del culto en el templo, porque no en todos los casos las vidas responden al culto que se da en el templo. Y por eso los profetas acaban fustigando ese culto vano, malo, ¿no? Esa confianza supersticiosa que acaba en idolatría. Entonces, con la purificación del pueblo en el destierro, Dios lo que busca es la reconstrucción del templo como centro del judaísmo. Esto está en profunda relación con Cristo y con la vida cristiana, porque Jesús tuvo un profundo respeto al templo, pero con su muerte termina su función de signo de la presencia de Dios. Y entonces el mismo templo es Cristo. Cristo es el templo por antonomasia
y también los que lo siguen a Él, porque somos templos de su Espíritu por el bautismo. Todo será finalmente sublimado con las iglesias donde se celebra y se guarda la Eucaristía, que es Cristo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Los cristianos debemos hacer también del templo el centro del culto, de manera que no podemos vivir de cualquier manera en el templo y no podemos vivir de cualquier manera el culto, y además el culto bien vivido tiene que manifestarse en nuestra propia vida. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.